todos, nosotros somos María Lisa y Melina y detrás de cámaras nuestro compañero José Antonio. El día de hoy hablaremos sobre el aborto. Bueno, como pueden saber, el aborto es la interrupción del desarrollo del embrión durante el embarazo, cuando aún no ha alcanzado la madurez fetal necesaria o capacidad suficiente para poder vivir afuera del útero. Permitido en las 12 primeras semanas de gestación es cuando puedes llegar a hacer el aborto y pues existen dos diferentes tipos, el espontáneo o el natural. La percepción de todas las personas. Esto dependiendo de las condiciones o características sanitarias, éticas, morales, socioeconómicas, religiosas. Existen dos posiciones. La provida, que es la posición ética y política que afirma la defensa del derecho del ser humano, sean cuales sean las circunstancias. Y es apoyada por diversas asociaciones y corrientes de pensamiento. Esto significa que el bebé debe nacer. Y la otra posición es proelección. Es la posición política y ética que la mujer debe tener control sobre su fertilidad y sobre el embarazo. Incluye los derechos reproductivos, que incluyen el derecho de la educación sexual, el acoso del aborto electivo realizado por profesionales o en el marco legal, a la anticoncepción, a los tratamientos de fertilidad y al igual a la protección legal contra abortos forzados. El principal objetivo de este documental es explicar los puntos de vista de la población de Cuernavaca, Morelos. En este caso nos enfocamos en entrevistar a personas en el centro, de todo tipo de personas, ya sean adolescentes, personas que no han tenido estudios y hasta personas que han llegado a practicar lo del aborto. El día de hoy nos encontramos en la ciudad de la eterna primavera, en Cuernavaca, realizando entrevistas acerca del aborto. ¿Qué es el aborto? Claro, que sí es, por ejemplo, hay varios métodos. Uno, van con el médico y pues pone un bisturí y empieza a cortar el bebé en partes. Hay otro que pues les ponen como una sustancia salina para que el bebé salga. Entonces ese es otro método. O toman pastillas o cosas que las hacen abortar. ¿Su posición sobre el tema está en contra o a favor? ¿Del aborto? En contra. ¿Por qué? Porque es un ser vivo y yo creo que tiene el derecho a vivir, ¿no? Así como a nuestros padres nos dieron la oportunidad de que nosotros naciéramos, porque si ellos hubieran decidido no tenernos, pues no estaríamos aquí. ¿Usted conoce a alguien que haya realizado algún aborto? De hecho fui una que lo practiqué. ¿Y cuál fue su experiencia? Es traumática, ¿por qué? Porque, mira, quieres quitarte el que la gente te juzgue, de que sales embarazada, quieres evitar que tu familia te diga cosas, ¿no? Y te empiecen a maltratar, entonces buscas métodos y situaciones para hacerlo. Y después de eso empiezas a sufrir un vacío interno. ¿Por qué? Porque inconscientemente empiezas a sentirte culpable, ¿no? De esa situación. Y lo más triste es que no te haces ni tú responsable ni la persona con la que pues, lo engendraste, ¿no? ¿Usted cree que tiene que ser legal el aborto? Pues no, yo creo que de todos modos, si lo quieres hacer legal o no legalmente, lo haces, ¿no? Yo creo que lo que se tiene que tomar es conciencia de las acciones que estás haciendo. Por ejemplo, si voy a tener una relación con una persona, pues tomo los métodos o las situaciones para evitar un embarazo, para no llegar al extremo de tener un aborto. ¿Qué tan frecuente cree que se realice el aborto en México y como que entre qué edades? Pues mira, yo creo que es muy común ya y pues empiezan desde los 15, 16 años, 17, ya gente que lo empieza a hacer, ¿no? Porque no hay información. Y si la hay, no la buscan, ¿no? Para evitar un embarazo, pues mejor busca información para no salir embarazada y te evitas la bronca. Sí, porque los métodos te pueden dañar la matriz, el día de mañana no puedes tener hijos. Yo conozco a varias personas que lo hicieron y ya no pudieron tener ningún hijo. Entonces ahora viene un trauma por no tener hijos. Y ahora con la persona que pues, quieres vivir todos los días de tu vida, ¿no? Y ese es otro trauma. Mejor lo evito y me cuido, ¿no? Sí, muchas gracias. No, de nada, estamos para... Pues sí, es la interrupción del embarazo. ¿Cuál es su posición respecto al tema? Pues siento
que es como neutra. Yo siento que dependiendo de la situación. Ajá, o sea, igual, o sea, pues dependiendo de la situación, pues sería como considerar si abortar o no. Por ejemplo, en el caso de una violación, o sea, pues estaría de acuerdo, ¿no? Porque pues no es algo que tú quisieras. ¿Te has realizado algún aborto? No. ¿Creen que es una acción moralmente correcta? Pues igual como lo comentamos, o sea, depende de la circunstancia, ¿no? Porque, digamos, o sea, también si no tienes los recursos o así como para mantener a un bebé, pues como para qué lo vas a tener, ¿no? Depende de la circunstancia. ¿Qué tan frecuente creen que se realiza un aborto en México? Pues yo digo que un buen, ¿no? Así súper frecuente, como... O sea, en todo México a lo mejor diario, no sé, como unos 500. ¿Entre qué edades creen que se da más el aborto? Yo siento que en la población más joven, no sé, como tal vez de unos 14 años a 20, siento que es lo más, digamos como que lo más fácil, porque pues siento que como que no tienen conciencia bien sobre lo que están haciendo. Gracias. ¿Sabes qué es el aborto? No, ¿No sabes qué es el aborto? no sé qué. Bueno, el aborto es cuando interrumpes el embarazo. Entonces, ¿has sabido de alguien que ha practicado el aborto? Sí. ¿Qué ha pensado al respecto? ¿Yo qué he pensado? Pues que es su vida, ¿no? Es su problema, no mío. ¿Crees que tendría que ser legal? ¿No es legal? Yo no sabía. Debería ser legal, yo digo. ¿Qué tan frecuente crees que se realiza? No sabría. ¿Pero cuándo crees que se haga diariamente? No sé, igual, ¿no? Igual diario aborta a alguien. ¿Crees que es una acción correctamente, o sea, moral, bien? Moralmente correcta. ¿O depende mucho de qué situación? Ajá, digo que depende de la situación, ¿no? Gracias. El aborto. ¿Sabe qué es el aborto? Sí. ¿Cuál es su posición respecto al aborto? Estoy en contra de él. Y la iglesia lo dice. ¿Qué tan frecuente cree que se realiza un aborto en México? Casi al... ¿Sabes qué es el aborto? Sí, ¿Cuál es tu posición respecto al aborto? pues que no es buena. ¿Conoces a alguien que haya realizado algún aborto? No, nunca. ¿Crees que es una acción correctamente moral? Pues no, porque cuando uno está atentando contra la vida, pues no está respetando los derechos de vivir. ¿Qué tan frecuente crees que un aborto se llega a realizar en México? Pues muchas veces, o sea, muy frecuente, ya que pues la gente desconoce mucha información y pues actúa por impulso, o sea, por desesperación. ¿Y como entre qué edades crees que es más frecuente? En la juventud, adolescencia, entre la adolescencia y la adultez, como entre los 13 y 20 años. Entonces, ¿estás en contra de la legalización del aborto? Exactamente. La primera pregunta es que si saben qué es el aborto. Pues sí, el aborto es pues un embarazo se provoca en el que el niño pues salga de la matriz de la mamá. ¿Cuál es su posición respecto al tema? Mi posición respecto al tema, en la única condición en la que estaría de acuerdo que se dé el aborto es únicamente en caso de violación. ¿Cree que es una acción correctamente moral? Sí, solo en el sentido de, te vuelvo a repetir, de una violación. En otro caso, pienso que no es correcto. Ok. ¿Qué tan frecuente cree que se realiza un aborto? Pues que se realizan abortos, o sea, a nivel mundial o a nivel... En México. En México, son demasiados, solo sé que son muchísimos, no tengo el dato preciso, pero sí sé que son bastantes. Y bueno, creo que el realizárselo depende también de cada persona, ¿no? De qué tan, no sé,
cada persona tiene una situación distinta, habría que analizar si realmente es conveniente que se haga el aborto. ¿Entre qué edades cree que se da más abortar? Creo que se da mucho entre las personas de entre los 12 a 20 años. Sí, creo que sí. Y la última pregunta, ¿está a favor o en contra de la legalización del aborto? Estoy a favor, pero te digo, y te vuelvo a repetir, estoy a favor en legalizar el aborto en el caso de una violación, nada más. Gracias. ¿Cuál es su posición respecto al tema? Pues que opino que las mujeres son las que deben de decidir. Decisión independiente por cuestiones de salud o de moral. ¿Se ha realizado algún aborto? No. ¿Creen que es una acción correctamente moral? No, moral no, pero bueno, por cuestiones de salud yo sí lo veo viable. ¿Qué tan frecuente creen que se realice un aborto en México? Muchísimo. Diario, mira, no recuerdo, pero son 1,000, 2,000 personas prácticamente. ¿Entre qué edades se realizan más abortos? Entre los 15 a 25 años más o menos. Sí, de 15 a 25. Y por último, ¿están a favor o en contra de la legalización del aborto? Pues neutral. Sí, neutral. Sí, se realizará y se va a seguir realizando desde hace años. Solamente es un cambio de ley. Y en México, pues, es difícil. Gracias. ¿Saben qué es el aborto? Sí. ¿Cuál es su posición respecto al tema? Pues no estamos ni en contra ni a favor. ¿Se han realizado algún aborto? No. ¿Creen que es una acción moralmente correcta? Pues no. ¿Qué tan frecuente creen que un aborto se realiza en México? Diario. Todos los días. ¿Entre qué edades se da más el aborto o abortar? Entre 14 y 18 años más o menos. 20. ¿Y están a favor o en contra de la legalización del aborto? En contra. Pues no sé. Pues estaría como que a favor y en contra. Depende, ¿no? Como de la situación. De la situación, dependiendo. Gracias. ¿Sabe qué es el aborto? Sí sé que es el aborto. ¿Cuál es su posición respecto al aborto? Neutral. Bueno, no creo que haya realizado ningún aborto, pero ¿conoce de alguien que haya realizado alguno? Sí, conozco muchas personas que han tenido abortos y muchas de estas personas han estado tranquilas con el aborto que tuvieron porque el proceso fue cuidado y la decisión que tomaron fue su decisión muy personal y después de tomar esa decisión continúan sus vidas normales. Pero también conozco otras personas que tomaron la decisión y después de tener el proceso pues han sufrido esa pérdida, ¿no? Y les ha costado mucho trabajo. Afortunadamente varias de esas personas ya son madres, entonces como que pudieron sanar esa parte. ¿Cree que es una acción correctamente moral? Moral o inmoral, sí, mi posición sigue siendo neutral, porque siento que es una decisión muy personal, ¿okay? Que cada persona que la toma pues tiene una variedad o pues puede ser que esté o en un problema o en un conflicto y espérame, ¿cómo decía la pregunta? Ya me distraje. Que si es correctamente moral. Si es correctamente moral, pues depende de la persona y de por qué lo hace, de las razones por qué lo está haciendo, ¿ok? ¿Qué tan frecuente cree que se realiza un aborto en México? No sé cada cuántos minutos, pero sí, definitivamente se realizan diariamente, sí. La cifra exacta no la sé, pero diario sí. ¿En qué edades cree que más se realiza el aborto? Sé que en México tenemos índice alto de embarazo en
adolescentes. Entonces, por lo tanto, supongo que está entre las edades de los 18, 16, 17 a los 25. Entonces, ¿está a favor o en contra de la legalización del aborto o es neutral? Sigo neutral porque depende mucho de la situación, del contexto de la persona. Gracias. Gracias. La primera pregunta es, ¿sabes qué es el aborto? Sí, es cuando se tiene una pérdida de un bebé, cuando se expulsa el producto del cuerpo de la mujer. ¿Y cuál es su posición respecto al tema? No estoy ni a favor ni en contra, yo creo que la decisión es de cada persona, es muy independiente y cada uno puede tomar la decisión que convenga de acuerdo a la situación. ¿Ha realizado o conocido a alguien que haya realizado algún aborto? No, hasta este momento no conozco a alguna persona que lo haya realizado. ¿Cree que es una acción correctamente moral? Moralmente no, porque estás quitando una vida, pero bueno, hay circunstancias en las cuales pues es lo mejor para cada persona. ¿Qué tan frecuente cree que se realiza un aborto en México o en...? ¿Qué tan frecuente? Yo creo que a diario y no sé si cada minuto o cada cierto tiempo, pero es muy frecuente. ¿Entre qué edades cree que más se da el aborto? Yo creo que entre los adolescentes, entre 12 a 22, 23 años, más o menos. ¿Y está a favor o en contra de que se legalice el aborto? Yo creo que mi posición es neutra. Como te lo dije, cada persona, de acuerdo a la situación que vive, es la decisión que toma. Entonces, yo creo que hay veces que es necesario, en otras ocasiones no es necesario y sin embargo lo realizan. Y cada decisión es en base a lo que vive cada uno. Gracias. La primera pregunta es que si sabe qué es el aborto. Sí, sí sé qué es el aborto. ¿Cuál es su posición respecto al tema? ¿Me puedes explicar un poquito más? A ver. Ajá. ¿Usted está de acuerdo o en contra de que se realice esta acción? No, no estoy de acuerdo. Sobre el aborto, no. Supongo que no se ha realizado ningún aborto. No, yo no, pero ya tuve un aborto. Se vino solito. Ajá, de 2 meses. Uno de 2 meses, no miento, uno de 1 mes y el otro fue de 5 meses. El del mes pensé que era un retraso o atraso, como se le llamaría. Y el otro fue que me caí de una barda, caí encima a un tanque de gas y de ahí se vino el bebé. ¿Cómo se sintió respecto a los abortos espontáneos? El primero, pues, ¿qué te diré? No fue emocional. O sea, sí me sentí mal, pero como pensé que era un atraso, no, o sea, todavía no me encariñaba, como se dice, ¿no? Y el de 5 meses, pues sí, moral y emocionalmente me sentí triste. ¿Cree que abortar es una acción correctamente moral? No. ¿Qué tan frecuente cree que se realiza un aborto en México? Pues yo pienso que ¿qué se puede decir? Unos cada 5 minutos o segundos, y no está bien, para mí no. ¿Entre qué edades cree que se da más abortar? Pues, ¿qué te podría decir? De jovencitas, como de 15 a 20 años, me imagino. Y pues por último, ¿está a favor o en contra de legalizar el aborto en Morelos? Estoy en contra de legalizar. Gracias. ¿Sabe qué es el aborto? Sí, es la interrupción del proceso de gestación de un bebé. ¿Y cuál es su posición respecto al aborto? Como profesor yo estoy en contra. Estoy hablando desde mi trinchera. Probablemente tenga que ver mi formación religiosa, también que vengo del siglo pasado, y que son varios factores que me llevan a reprobar ese tipo de conducta, ¿no?, de acción sobre una persona. ¿Conoce a alguien que haya realizado algún aborto? Sí conozco a alguien, recientemente no, pero hubo quien se practicó uno y realmente las consecuencias no fueron muy buenas para ella, ¿no? No me refiero en cuanto a riesgo de salud, porque fue una clínica,
Sin embargo, me tocó verla cómo se deprimió, me tocó verla cómo tuvo que superar varios aspectos en cuanto al aborto, ¿no? Sí sufrió. Entonces, ¿cree que es una acción correctamente moral? A mí me parece que no. Incluso me han llegado a preguntar, ¿y qué si violaran a una de tus hijas? Ha sido así de fuerte la pregunta a veces, ¿no? Pues, pero yo estaría en favor de la vida, tendría que ayudar a mis hijas, tendría que aceptar inclusive ese bebé, ¿no? Yo creo que sería algo no muy fácil, no muy sencillo. ¿Qué tan frecuente cree que se realiza un aborto en México? Estamos hablando ya de una cantidad muy grande, ahorita no tengo el dato, pero sí estamos hablando de una cantidad grande de abortos en el DF, por lo menos donde ya se permite. Ahorita no estoy al tanto en otros estados, ¿no? Como diariamente, ajá. Si no, no te podría dar el dato. ¿Y entre qué edades cree que más se realiza? Yo creo que empieza por ahí de los 15 hasta los 30 años probablemente, ese rango de edades, ¿no? Donde pues por alguna razón se llegan a practicar un aborto. ¿Y está a favor o en contra de la legalización del aborto en Morelos? Pues yo estaría en contra, sí. Más bien me iría por el lado de la, pues no educación, sino una sensibilización real a la juventud, a ambos casos, tanto a los hombres como a las mujeres, porque también me ha tocado ver como padre de familia, como profesional, que llegan adolescentes a dar a luz y no está el hombre nunca, siempre está la niña sola, ¿no? Adolescente me refiero a 13 años de edad de una chica, ¿no? Aún así yo no estoy a favor, yo creo que tendríamos que hacer algo todavía más sensible, ¿no? Una orientación, un acompañamiento, yo no sé, algo que pudiera dar resultado. Gracias. ¿Qué es el aborto? Sí, mi amor, es la terminación del embarazo. ¿Cuál es su posición respecto al tema? Yo no estoy a favor ni en contra, pero la verdad es que yo considero que la mujer es libre de tomar sus decisiones, pero también es responsable de sus actos. Entonces, si hay una chica que por circunstancias quedó embarazada, debe hacerse responsable de sus actos. Si hay una chica que por una situación de abuso y de maltrato creo que ella sí podría apelar al aborto. ¿Se ha realizado algún aborto o conoce a alguien que lo haya hecho? Conozco, porque en terapia he tenido la oportunidad de trabajar con chicas y mujeres que lo han hecho, y ha habido siempre como esta parte de sentirse tristes, como que algo les falta, y en ocasiones muy arrepentidas de haberlo hecho. ¿Cree que es una acción correctamente moral? Creo que no, creo que va en la parte de sí la moralidad, pero también hay otros factores que se intervienen para tomar esa decisión. ¿Qué tan frecuente cree que se realiza un aborto en México? Creo que es más común de lo que pensamos, es más cotidiano de lo que creemos. ¿Sí me puede dar como una definición de qué es el aborto? Ok, bueno, dentro de la obstetricia se define el aborto como la interrupción del embarazo, ya sea de forma natural o provocada, del embarazo antes de la semana 20 de gestación, donde debe de cumplir las siguientes características, que debe de ser a esas semanas de gestación antes de la semana 20, y el producto o el feto debe de tener un peso no mayor a los 500 gramos, ¿sí? Y de ahí vienen varias clasificaciones de lo que es el aborto. Entonces, ¿cuántos métodos existen del aborto? Habría dos, un aborto espontáneo y un aborto provocado. Y dentro de el aborto espontáneo hay diferentes clasificaciones. Okay. ¿Y qué tan frecuente se realiza un aborto aquí en México? Mira, de forma natural, desde el punto de vista médico, de todos los embarazos, el 20% de estos embarazos van a terminar en un aborto, ¿sí? Y de ese 20% se dice que el 80% va a estar condicionado porque el producto o el feto trae alguna malformación congénita. Ahora, cuando son abortos provocados, no se tiene una cifra
exacta de cuántos son los que se realizan al año, pero sí son bastantes lo que han de ser. ¿Ha realizado algún aborto a lo largo de su carrera? Sí, porque es necesario cuando una paciente tiene una amenaza de aborto y al final de cuentas aborto, se necesita realizar el procedimiento para poder extraer o terminar el proceso que se hizo de forma natural y que no se vaya a complicar la paciente. Ahora, si he hecho algún aborto provocado, no lo he hecho. ¿Cuáles son los riesgos que conlleva el abortar? Son muchos y el principal sería la muerte materna, en este caso la muerte de la mujer, y ya secundariamente y de forma menores puede ser infecciones, sangrados abundantes o una esterilidad que más adelante esta mujer ya no pudiera embarazarse. Okay. Desde la posición médica, ¿qué es lo que piensa acerca del aborto? Desde el punto de vista médico, bueno, el aborto, cuando hay necesidad de hacerlo, se tiene que hacer, ¿no? Aunque no se esté de acuerdo con realizar los abortos, pero si es necesario, hay que hacerlo, ¿no? Y uno como ginecólogo, pues está preparado para hacer ese tipo de cosas. Digo, es muy diferente cuando es un aborto natural, cuando es un provocado, pero en los casos en que necesite ser provocado, pues en las condiciones donde el producto venga mal, que tenga alguna malformación y no se dé un aborto como tal, de forma natural, entonces nosotros tenemos que realizar ese aborto para que ese embarazo con un producto que viene con alguna malformación congénita, pues no siga avanzando, porque ese producto al final de cuentas no va a vivir. Entonces ahí tú sí tienes que provocar el aborto. Y desde ese punto de vista, que es un punto de vista médico, pues no creo que haya ningún problema y lo tenemos que hacer. Y desde la posición ética, ¿qué es lo que piensa usted sobre el aborto? Que pues nosotros, dentro de la obstetricia, en mi caso en particular, nos enseñaron a procrear, a atender vida, y pues yo estaría en contra de realizar un aborto profiláctico, que es como se le llama, ¿no? Un aborto provocado. Ahí sí yo no lo realizaría. ¿Sabe en cuántos estados de la República está legalizado el aborto? Ahorita que yo sepa, nada más en la Ciudad de México. En los demás estados de la República está penalizado la realización del aborto. ¿Está entonces en contra de la legalización del aborto aquí en Morelos? No estoy en contra, porque hay situaciones especiales en las que sí es necesario realizar un aborto, como cuáles ocasiones especiales, por ejemplo, una violación, a lo mejor, o una enfermedad congénita en la cual el producto no pueda sobrevivir. Ahí sí estaríamos a favor del aborto. Y por último, ¿cuáles son las consecuencias de no legalizar el aborto? ¿Cuáles son las consecuencias? Que se sigan haciendo abortos clandestinos y dentro de la clandestinidad que se hagan malos procedimientos y que pongan en riesgo a la mujer, ¿no? Y que esto va a contraer que, como no están legalizados, se hagan en clínicas que no cuenten con todos los recursos necesarios, con toda la esterilidad necesaria, y que traiga como consecuencia que se pueda complicar la vida de la mujer. Esas serían las consecuencias. Muchas gracias. De nada. Bueno, con esto podemos concluir que cada quien tiene diferente punto de vista acerca de este tema que es el aborto. Ya depende mucho de la edad, de dónde vengan o de lo que lleguen a creer. Sí, cada persona tiene un punto de vista diferente, como menciona Malu, dependiendo de la religión, del estatus socioeconómico, las condiciones en las que viven, la parte en donde crecieron o nacieron. Pues sí, podemos ver distintas opiniones. Podemos notar que los jóvenes tienen una posición más neutra acerca de si el aborto debe ser legal o no, o si es correcto o no, mientras que las personas de mayor edad pues tienden a decir que es una acción que no está bien o que deben hacerse responsables. Al igual,
muchos coincidieron también en la edad en la cual se hacen los abortos, que han dicho como de la menor de 12 años a llegar como hasta los 20, ya es como lo más común del rango donde se hacen los abortos. Y pues como sabemos, aquí en Morelos no está todavía legalizado, y pues con las entrevistas que hemos hecho, varios han estado pues de acuerdo y no de acuerdo en legalizarlo.